pero los documentos dicen otra cosa. Ah, y a propósito, la locura de Juana fue promulgada por los contrarios a la causa de la corona. Hola queridos amigos de A la Historia con Gilma. Hoy les voy a invitar a que me acompañen a reaccionar a este video que me encontré en las redes, que me pareció muy creativo, muy imaginativo, hasta que me di cuenta que era demasiado imaginativo. Entonces voy a reaccionar, pero voy a reaccionar fundamentalmente a la tesis de si estaba loca, Juana la loca, y de dónde vendría la locura de Juana la loca. Si fue algo que crearon su marido, su padre y su hijo para hacerse con el poder, o si por el contrario había alguna otra causa que podía originarla. Voy a dejar entonces que el video corra y cuando termine haré mi comentario. Acompáñenme. Intentaron arrebatarme todo cuanto era mío, crearon la leyenda de mi locura y me encerraron durante 46 años. Soy Juana de Castilla, aunque seguro que has oído hablar de mí como Juana la loca. Nací en 1479 y hoy quiero que conozcas mi verdadera historia. Fui la primera reina de España, la reina de los reinos más importantes del mundo en aquel tiempo. Pero los tres hombres que manejaron mi vida, mi marido Felipe el Hermoso, mi padre Fernando el Católico y mi hijo el emperador Carlos V, no me permitirían reinar jamás. ¿Cuántas veces te han dicho que estás loca simplemente por decir lo que piensas o por expresar lo que sientes? Conmigo lo hicieron. Intentaron anularme como persona y me negaron todo cuanto me correspondía como legítima reina. Aislada en una corte extraña con tan solo 16 años, la pasión desmesurada por Felipe era lo único que daba sentido a mi vida, pero no estaba dispuesta a asumir sus constantes infidelidades. Mis enérgicas protestas ante tanta humillación pública contribuyeron a crearme la fama de histérica y desequilibrada. Loca de celos, decían, por rebelarme, por no ser sumisa, por no querer asumir los despechos y silencios de un marido narcisista, caprichoso e interesado, del que me enamoré profundamente y que me manipuló a su antojo. Aunque fue tras la muerte de mi madre, la reina Isabel la Católica, en 1504, cuando comenzaría mi verdadero calvario. Acababa de convertirme en la reina de Castilla, pero mi padre tenía otros planes para mí. Fui víctima de la lucha por el trono entre mi marido y mi padre. Según ellos, yo no estaba capacitada para reinar y ellos debían hacerlo en mi nombre. Felipe, ya nombrado rey junto a mí, había comenzado a planear mi encierro cuando la muerte le sobrevino. Embarazada y de luto, recorrí Castilla durante años con el féretro de mi marido para darle sepultura en Granada según sus últimos deseos. Aquella imagen tétrica y melancólica contribuyó a aumentar la leyenda de mi trastorno mental. Enloquecida por la muerte de Felipe, tan loca de amor que ni muerto permitía que nadie lo tocara, decían. Lo cierto es que mi padre, en su estrategia por quitarme de en medio, planeaba casarme con el rey Enrique VII de Inglaterra. Pero hasta que yo no enterrara a mi marido no podía volver a casarme. Y alargué aquel viaje todo lo que pude. Mi padre había comenzado su exitosa campaña para tratarme de loca, encerrarme para siempre en Tordesillas y asegurarse así de que yo no pudiera reinar jamás, dejando el camino libre a su futuro heredero fruto de su matrimonio con Germana de Foix. Jamás imaginé que mi padre tramaría aquel complot contra mí para hacerse con el poder. Tras su muerte, me convertí también en la reina de Aragón y de Navarra, pero tan solo en los papeles. Mi presunta incapacidad mental era esencial para legitimar en el trono primero a mi padre Fernando el Católico y luego a mi hijo Carlos I. Un atisbo de libertad se abrió ante mí con la rebelión de los comuneros. Aquella revolución burguesa, cansada de los abusos de poder por parte de mi hijo, quería demostrar que mi locura había sido una estrategia para apartarme del poder. Estas revueltas en Castilla fracasaron y mi ambicioso hijo tampoco se apiadó de mí. Me mantuvo encerrada en Tordesillas, bajo la vigilancia de unos carceleros que me maltrataban física y psicológicamente, abandonada a mi suerte en la más absoluta de las soledades y con la única luz de un candil, moriría a los 75 años. Quedé para la posteridad como Juana la loca, pero yo no estaba loca. Fui maltratada. Bueno, hasta aquí. Vamos entonces a contestar. Lo primero es que las personas que más necesitaban de la cobertura de Juana eran Felipe, Fernando y Carlos. Si Juana hubiera estado verdaderamente cuerda, había contribuido a la obra de gobierno que ellos querían desarrollar, porque Juana no era una mujer que tuviera el talante de
oponerse a la autoridad de estos señores que eran tan significativos en su vida, especialmente su padre Fernando y su marido Felipe. Ella realmente tenía horror de ejercer el poder. Ella nunca se sintió Isabel. Era una persona que ya traía dificultades emocionales desde niña. Isabel lo sabía y por eso siempre había estado muy al pendiente de su pequeña Juana, de acompañarla. Y se había lamentado mucho cuando en 1502 la había encontrado de nuevo después de verla partir hacia Flandes. Ya para ese momento los católicos no tienen heredero más que Juana. Y Isabel empieza a detectar los devaneos de la razón de su hija. Ella ya los conoce porque su madre, Isabel de Portugal, ha pasado por lo mismo. Después de la muerte del padre de Isabel, Isabel de Portugal hizo una depresión profunda, no se volvió a levantar, no se volvió a bañar, no se volvió a asear, no volvió a ser la persona que era. Y esto generó una crisis profunda en la vida familiar de sus hijos. Ella fue hecha a un lado, no estaba dentro de la corte, así que ni Isabel ni el príncipe Juan se criaron donde habrían debido por razones de esta insalubridad mental de la madre. La propia Isabel había tenido sus episodios de demencia cuando se había sentido muy alterada por las infidelidades de Fernando, entonces vociferaba, tiraba cosas, salía de la razón hasta que se calmaba y volvía a recuperar el rumbo, pero Juana no. Juana era muy errática y cuando Felipe tuvo que volver a Flandes, ella quiso ir con él a pesar de estar en alto estado de embarazo, o sea, un embarazo muy avanzado. Así que Isabel trató de convencerla, la tuvo con ella en la corte, pero luego no la pudo controlar porque se trató de escapar varias veces y la llevó a ponerla presa durante 2 años en el castillo de Cota. Y allí deja la reina Isabel testimonio de la tristeza que experimenta al saber que su hija anda medio desnuda, descalza, sale en la noche, grita, pasa frío, pasa hambre, no se deja consolar. Al parecer, cuando Juana viaja a Flandes, su mundo colapsa. Ella se ve separada de los padres que ama, de los hermanos que aman, de las tierras que ama. Llega a un Flandes frío tras una travesía que casi que la puso al borde de la muerte porque iba a naufragar. Felipe no la viene a recibir. Y eso hace que ella haga un corte. Es como si se quebrara su relación con España. Después ya no va a querer recibir las cartas de los padres, no va a querer recibir a los enviados de los padres, no va a querer tener nada que ver con España. Y este va a ser como también la resolución final de resignarse a perder sus apoyos afectivos porque Felipe no paga a los cortesanos españoles que han ido a vivir a Flandes para acompañar a Juana. Felipe la quiere dependiente solo de él. Y al principio está feliz. Juana no ve sino por los ojos de Felipe. Pero lo que Felipe no sabe es que Juana ha trasladado todos sus afectos a su persona y ahora se vuelve obsesiva, lo persigue, lo acosa, lo asedia. No es que vocifere, no es que diga lo que piensa, es que corre con un tenedor a ver cómo le saca los ojos a una mujer que cree ella está interesada en Felipe y que puede que lo esté. Es que le corta el cabello a otra dama de la corte. Es que da patadas, es que estando embarazada se comporta como un arriero y Felipe toma la decisión de encerrarla en el cuarto y entonces no come, no se asea hasta que le salen costras, tira las cosas contra las paredes y entonces hasta que no deja que las limpien, hasta que hay gusanos, no deja retirar los orinales, no deja que hagan nada de esto. Felipe da la orden de que la saquen, de que la bañen como a los locos con baldados de agua y la encierra en otra parte del palacio de donde la rescata justamente el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que es el padre de Felipe, Maximiliano de Habsburgo. Pero ella no estaba loca. No, eso era un comportamiento natural de una mujer oprimida a la que no se la quería validar, a la que no se la quería dejar gobernar, en una época en la que las mujeres, sobre todo en España, tenían vehiculado todos los caminos al poder. Ahora, la situación de Juana se fue agravando después de la muerte de Felipe. Después de la muerte de Felipe, ella hace esta peregrinación que es macabra, pero eso era común en España, o sea, no es la primera que la hace ni será la última. Lo raro con Juana es que se niega a llegar a Granada.
Cada vez que está cerca se devuelve y por eso es que Fernando la trae hacia Tordesillas donde organiza su reclusión. Y lo más grave es que todas las noches lleva a unos pobres cortesanos, hace abrir el féretro, besa el cadáver gusaneado de Felipe, dice que está hermoso y lo vuelve a cerrar. Y solo se podrá sepultar a Felipe cuando venga Carlos y tome en propiedad el poder. Carlos hubiera querido encontrar a su madre sana y que ella gobernara con él, porque seguramente habría hecho una fabulosa pareja y le había ayudado a gobernar unos reinos que eran totalmente reactivos a aceptarlos. Las cortes castellanas, las cortes aragonesas, las cortes navarras a la que legitimaron fue a Juana. Cuando vinieron los pobres comuneros por ellos, pues pensaron que era ficticia la locura, pero no pudieron hacer que ella liderara el movimiento y que hiciera algo, porque ella decía, sí, 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 ya voy a firmar, sí, 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 ya voy a firmar, ya voy a firmar, ya voy a firmar, y al final terminó volviéndoles una piedra en el zapato. Por otro lado, ella sí llegó a gobernar, gobernó brevemente en el año de 1507, pero lo que hizo en ese momento, que fue después de la muerte de Felipe, fue tal y tan grave que el arzobispo Cisneros se viene a buscar a Fernando y le dice, por favor, majestad, ejecute el testamento final de doña Isabel que dice que si doña Juana no tiene capacidad de gobernar, será usted quien rija el reino de Castilla mientras su nieto Carlos está en edad de hacerlo. Como ven, la historia no son pamplinas. Cuando los historiadores decimos que un personaje está loco, es porque tenemos documentos para probarlo. Sí, podemos querer jugar a que la locura de Juana era un eufemismo. Ha habido quien ha intentado hacerlo incluso desde la historiografía, pero los documentos dicen otra cosa. Ah, y a propósito, la locura de Juana fue promulgada por los contrarios a la causa de la corona. La familia de Juana trató de ocultar este hecho todo lo que le fue posible. El problema era que no se sabía cómo tratar a los locos. Pero ese es otro tema. Acuérdense, estamos aquí para hacer historia.